Vamos a comenzar con esta frase del novelista Basulto. Dijo: el hombre es el resultado de lo que lee. Si no lee nada, es el resultado de la nada. Es un don de nadie. Lee. Vamos a estar viendo por qué es importante leer. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué beneficios nos da leer un libro? Enseguida que hablamos de eso. Cuando uno empieza a leer un libro, básicamente no a todos nos gusta leer, no todos, y a veces inclusive hasta que a uno le empieza a aburrir hasta leer, porque al principio, mira, yo te cuento la historia. Cuando a mí me daban, por ejemplo, en el colegio, en la escuela, libros para leer de la materia literatura, yo casi nunca lo leía los libros. Y las veces que me daba flojera en sí, no estaba acostumbrado. Pero a lo largo, ¿qué pasó? O sea, ya estaba cursando el último curso de la escuela, entonces me da un libro, bueno, y me puse a leer un poco, pero me eché a la cama, ¿no? A la cama como todos, entonces me dormí con el libro, encima del libro. Y mi mamá por sorpresa llega y me dice: ¿que te has dormido con el libro? Me dice. Y yo le digo: sí, le digo. Y entonces no tenía ese hábito de leer. Y pasa eso, yo dije, pero a mí no me gusta leer, mucho menos literatura o estar leyendo libros. No, para mí tal vez un poco era el tema de la música, algo que sea como el tema de fútbol, todo aquello. Y así a cada uno de nosotros nos pasa. No estamos acostumbrados de leer. No estamos porque no tenemos ese hábito. Porque cuando uno no tiene el hábito de leer, o sea, cualquier cosa al principio siempre va a ser algo que en el fondo, o sea, no puede agarrar fácilmente de leer un libro. No, es más, no le entra, no cuadra. Y entonces así, aunque le dice: lee, hijo, ese libro, lee aquello, no entra. Ay, me aburre leer libros. A mí me encanta escuchar música o escuchar audio, todo aquello. Entonces así nos pasa. Pero te voy a estar contando qué es lo que pasa mucho más allá. ¿Qué es lo que pasa? Entonces es lo que pasaba conmigo. Yo la verdad era muy flojito para leer, no me gustaba leer, pero con el tiempo me di cuenta qué tan importante es leer un libro. Qué tan importante. Porque una lectura te puede abrir a muchas puertas que ni vos no te imaginas. Muchas puertas. Y esas puertas básicamente son a un nivel muy magnífico, un nivel que está lleno de sueños, de esperanza, de proyectos. Como decía, el mundo está construido de personas soñadoras, de personas locos que creen en una idea. De eso está construido el mundo. Pero básicamente, como a la entrada decía, ¿por qué es importante leer libro? Los beneficios que nos da la lectura de un libro son básicamente previene la pérdida de memoria. O sea, te mantiene más a flote ahí. O sea, cuando uno deja de leer, básicamente pierde poco a poco, la mente va volviendo a su sitio. Es como cuando tú te haces colocar una plaqueta a tus dientes cuando están para que se alineen. Entonces la plaqueta, ese gancho que lo ponen acá, entonces ese le estira y lo pone igualito. Pero dale cuenta que si lo sacas, el diente va a volver a su sitio. Es lo mismo con la mente. Cuando uno lee, básicamente la mente lo tiene ejercitada. Y la mejor medicina de la mente son los libros. Leer los libros siempre de historias positivas. Y eso, las historias positivas te enseñan que vos sueñes, ¿verdad? Entonces, ese es uno. La segunda es que mejora tu escritura. Mejora y verás que más rápido, tal vez. No es que más rápido, sino que siempre en un libro vas a encontrar las palabras de cómo se escriben, todo aquello. Y entonces así. También el tercero, que es evita el estrés.
Evita, porque muchas veces uno, cuando está desocupado la mente, puede pensar infinita de cosas. Piensa en tantas cosas que a veces piensa hasta en lo que no deberíamos pensar. Pero cuando la mente está ocupada es muy difícil que piense en esas cosas, es muy difícil. Pero si está desocupada, piense en cosas. Piense, y eso nos daña a nosotros mismos, porque el estrés, ¿qué es lo que hace? Te daña. Mira, en una parte yo leía en un libro, decía lo siguiente: cuando la mente está estresado, en la mente se crean varias toxinas, varias cosas que en sí afectan al cuerpo. Si la mente está estresado, está con tensión, con pensamientos negativos, es más fácil que el cuerpo vaya reduciendo la energía que tiene, la energía positiva básicamente. Entonces, pero la gran parte uno dice, o sea, ¿por qué? Porque siempre una energía negativa es más rápido que consuma una energía positiva. Y lo desgasta lo más rápido. Y es por eso que evita de estar estresado. Siempre manténla ocupado con alguna otra cosa. Desde luego, la cuarta, que es estimula la actividad cerebral. Estimula. Y es gran importante porque a través de eso necesitamos estimularlo. Porque ¿de dónde viene, por ejemplo, cuando tú tienes alguna otra cosa, un proyecto? Y es a través que has leído un libro. Ahí dice, mira, el fulano construyó así, así. Y tú también dices, pero yo también puedo hacerlo esto. Y esto yo también. Y te va creando ideas. Pero básicamente un libro te encendió. Entonces, y así es lo que te crea. Pero ya es donde poquito a poquito el mundo se abre. El mundo lo ves desde otro punto de perspectiva. El mundo ya no lo ves que antes que leyeras un libro igual, sino que ves ya diferente. Muy diferente lo ves. Es lo que hace un libro. Pero también los libros a veces uno dice, pero tan caro. Hay de 6 bolivianos, hay de 10, de todo precio. Entonces, y así, pero uno dice muy caro. Muchas personas simplemente invierten de pecho para abajo. De pecho para abajo, nunca invierten acá. Hay uno que decía, vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará tu bolsillo. ¿Verdad? Es lo que dice, pero la mayoría siempre estamos predispuestos para invertir de pecho para abajo. Cuando yo un día le decía, pero mira, cómprate este libro. Y él me decía, pero... y yo le decía, vamos, yo te acompaño a comprarte este libro. Me decía, pero como decía, si un caballo no quiere tomar, no le obligas a tomar. Y a lo mucho, la educación es libre, tu desarrollo es libre, tu autodesarrollo es libre. Cada quien en este mundo es libre. La libertad está decidido a libre albedrío, inclusive es bíblico, es a libre albedrío, ¿verdad? Ahora, pero te cuento, te decía, ¿cómo he empezado yo a leer un libro? ¿Cómo? O sea, ¿cómo me ha llegado a gustar un libro a leer? Y desde aquel entonces yo voy leyendo varios libros. Recuerdo que estaba en tercer medio aquel entonces, ya culminando prepromo. Entonces, bueno, yo había tenido aquel entonces una enamorada y que ella, al finalizar el año, me obsequió un libro que titulaba lo siguiente. Decía, este libro que me obsequió, este libro, que ya lo tengo medio viejito, que a mí nunca me había gustado leer. Tal vez por accidente, tal vez ella quería que yo sea mejor o alguien en la vida. Entonces me lo regaló. Y es del autor de Miguel Ángel Cornejo. ¿Qué significa ser joven? ¿Qué significa? Y bueno, cuando a uno lo regalan algo, básicamente tiene que leerlo. Porque alguien le está regalando con cariño, con amor, con toda su expresión que tiene. Entonces lo lee. Y por accidentes de esas cosas, uno a la vez uno tiene que estar agradecido. No muchos te hacen eso. Muchos tal vez te pueden regalar un libro, mejor dicho, un oso, unas flores, todo demás. Pero son momentáneos, o sea que no pueden cambiarte. Son, o sea, una felicidad de momentos. Pero que te regalen un libro, es decir, que un libro te puede cambiar inclusive la visión de la vida, de cómo lo estás viendo, la percepción
Inclusive te puede crear sueños ese libro, te puede crear visión, decir, pues, pero si aquí dice eso, y yo, ¿por qué no puedo hacer igual? Esa novia entonces me regaló a mí, bueno, yo le dije, como tampoco, bueno, por duras penas yo dije, a ver, leeré siempre, ¿qué va a ser? A ver, y entre esos yo había leído y decía en una parte lo siguiente, y esto es lo que me llamó la atención: ser joven significa ser dueños de nuestra vida, de nuestro presente, y estar dispuestos a desafiar nuestro porvenir. Yo decía, pero ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo podemos desafiar? Y entonces yo, entre esos yo dije, no, este sí que tiene algo raro. Pero dentro de esa lectura yo encontré una cosa que decía, y entre leer decía, Luis Pasteur, cuando enfrentaba por primera vez a un niño que estaba agonizando de rabia, un pequeño de 9 años, con el cuerpo desgarrado, con la boca llena de espuma, en una asfixia terrible. En ese momento, él se compromete con un interés especial. Yo voy a vencer la rabia, yo voy a encontrar la cura para este mal. Pero, ¿con quién se compromete? Consigo mismo. Esa es la parte importante en todos los jóvenes y en todos los seres humanos, la lucha por nuestro ser. Aquí, frente a mí, están los futuros literarios, ingenieros, arquitectos, empresarios, políticos, personas que tienen una vocación extraordinaria, vocación de ser el primer llamado que nos da Dios a cada ser humano. Cada uno de nosotros tiene una vocación. Imagínense los papás de Miguel Ángel, que querían que su muchacho fuera contador, Miguel Ángel Buonarroti, pero él tuvo el valor de luchar por su verdadera vocación. En ese mundo todos hemos venido con una vocación, todos tenemos un don, y ese es lo que te hace único, Por lo tanto, a veces uno dice, pero mira, buscar el ser dentro de nosotros es lo más difícil. Tallarse a sí mismo es lo más difícil. Tallar a los demás es más fácil, pero tallarte a ti mismo es lo más difícil que podrías encontrarte. Casi es lo más complicado que tenemos. Y tallarnos a nosotros mismos cuesta, la verdad. ¿Cuánto cuesta? Porque no es fácil. A veces, porque no hay resultados, lo dejamos y todo aquello. Entonces, es lo que hace. Tallarnos a nosotros mismos cuesta, la verdad. Casi del 100%, el 95% no lo hace. El 5% sí que se talla. Esos son los mejores escritores, esos son los mejores cantores, como Beethoven, como Tchaikovsky, como Cristiano Ronaldo, como Lionel Messi, tantos que hay que han buscado su propio ser. Y ahí están hoy por hoy. Y tú también puedes buscar tu propia vocación. ¿Cómo? ¿Para qué eres? Tus habilidades. ¿Qué es lo que puedes hacer con más facilidad? ¿A qué? Siempre uno le sale las cosas mucho más fácil. Tal vez el hablar a mí se me hace un poco más fácil. Lo que pasa es que siempre tenemos que buscar en nuestro interior esa habilidad, esa vocación que tenemos. Entonces yo les digo, en el fondo, gracias siempre a alguien siempre en nuestro camino nos tuvo que inculcar a leer libros. Porque al principio, tener un hábito para leer libros no es nada bueno. Al principio cuando tú quieres leer, no vas a encontrar ese hábito, esa emoción de leer y terminarlo. No. Todo es paso a paso. Como yo te digo, te vuelvo a contar, te vuelvo a recalcar que al principio a mí no me gustaba leer, pero con el paso, como me regaló, en aquel entonces que yo tenía pareja, me regaló y entonces empecé a leerlo. Pero después, con todo lo que decía en el contenido, que uno podría hacer lo que él quiere, lo que él piensa, entonces yo dije, puedo hacer lo que yo quiero. Y ahí decía, uno puede construir sus sueños, es dueño de su porvenir. Entonces yo puedo modificarlo como a mí me gusta. Es lo que es. Y todo ello me llevó a una segunda fase donde ya, en aquel entonces, cuando ya estaba con el servicio militar, tuve siempre un poquito ya más interés, porque yo decía, pero en este mundo tiene que haber algo más.
algo más tiene que ver en ese mundo. Y entonces ahí es donde, por causalidades de la vida, por causalidades, había un grupito donde estaban hablando y yo por curioso me metí ahí a escucharlo, y ese tipo decía: ¿tú crees que lo que tengo, esta moneda, es 5 bolivianos? Y yo le decía: bueno, eso debe ser, para mí este es $10,000. Yo dije: ¿pero por qué? O sea, si aquí me está agarrando algo que me está mostrando, o sea, ¿qué? Yo decía, y ahí es donde aprendí lo que es la segunda etapa, donde de ahí es donde compré más libros hasta hoy en día. ¿Por qué te digo? Te voy a estar contando en la segunda etapa cómo fue, de qué libro te hablo. Te voy a estar contando. Pero te quiero decir, leer libros te beneficia bastante. Te beneficia. Te hace un soñador, una persona creativa, te hace una persona visionario, te hace una persona con esperanza, te hace una persona optimista ante la vida. Te hace una persona que no dice no puedo, sino dice sí puedo, hay posibilidad, es posible. Eso es lo que te crea, porque cuando tú estás leyendo un libro es como estarías conversando con el autor a frente. O sea, el autor está frente a tú y tú le estás preguntando y todo. Y a veces básicamente necesitamos un libro, porque en un libro está todo lo que queremos buscarle. O sea, ya otras personas lo han hecho. Entonces ahí está. Simplemente a nosotros nos toca leerlo el libro. Nos toca leerlo. Y entonces ahí encontrarás y te dirá: tú debes hacer, cuando tú te encuentras en esta situación, tienes que hacer de este modo. Y tú dices: ¿pero por qué? Y el mejor amigo que uno puede tener en la vida son los libros. Ahí están los mejores consejos. Ahí están los versos más maravillosos. Todo lo que tú quieras está en un libro. Pero dentro de ti está lo más hermoso, que lo puedes desarrollar, ese ser que tienes dentro de ti. Yo sé que si eso lo desarrollas, va a ser un mejor ser humano. Lo que nos cuesta es buscar y encontrar ese ser que tenemos. Porque hay una frase que decía con este término, decía: yo puedo decir quién podría ser yo, pero yo no te puedo decir quién podrías llegar a ser tú. Solo tú sabes en quién te podrías convertir. Nadie más, solo tú sabes. Si tú tienes una idea en una cosa, dale paso a paso. Aunque así te salga aunque así te salga unos mal, pero dale, yo sé que te va a salir, porque decíamos, mira, muchas veces, si tenemos que dar 1000 pasos, nos rendimos en el primer paso, nos rendimos en el segundo paso, no damos el 100% de los pasos. Y ahí, entonces, intentamos y lo dejamos, y así, la verdad, no vamos a conseguir nada. En la vida, cualquier cosa de los grandes empresarios, de las personas exitosas, ¿sabes cuál es? La perseverancia. Como dicen otras palabras, el que aguanta lo tiene el premio. Y si no aguantas, pues no lo vas a tener premio. El que aguanta lo tiene el premio. El que da una y otra vez, así que le hayan salido algunas cosas mal, pero sigue dando. Como a Thomas Edison, para inventar la bombilla eléctrica tuvo que dar muchos pasos, muchos intentos tuvo que hacer. Pero él dijo: pero tanto que fracasas, tantos intentos. Y él dijo: no fracasé, sino que aprendí de cada uno de ellos. Y ha sido un perfeccionamiento. Y gracias a cada uno de ustedes, gracias por seguirme. Saludos para cada uno de ustedes en donde se encuentren y en donde estén. Saludos a la distancia.